Este es un lugar donde la oscuridad parece tener vida propia, donde el eco de las risas infantiles se mezcla con el crujir de las mesas de madera, y donde al caer la noche, una presencia misteriosa sin rostro acecha a aquellos que se atreven a mirar más allá. Lo que descubrirás en este colegio no es solo un cuento, es una pesadilla que sigue viva esperando ser liberada. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que yace en las sombras? Bienvenidos al colegio donde el terror nunca termina. En un pequeño pueblo en la provincia de Castellón se encontraba un colegio antiguo que había estado en funcionamiento desde principios del siglo XX. Este colegio siempre fue conocido por su historia oscura. Los edificios estaban cubiertos por la niebla que nunca parecía disiparse del todo, y el ambiente era tan sombrío que incluso los estudiantes más valientes no se atrevían a caminar por los pasillos después de las clases. Una leyenda había circulado durante décadas entre los habitantes del pueblo, la historia de Clara, una niña que había desaparecido misteriosamente en el colegio años atrás. Nadie sabía con certeza qué le había sucedido, pero los rumores aseguraban que Clara había sido una estudiante ejemplar, una niña inteligente y amable. Su desaparición había conmocionado a toda la comunidad. Aunque se había realizado una búsqueda exhaustiva, no se halló ni su cuerpo ni ningún rastro de ella. Sin embargo, lo que comenzó como una tragedia se transformó rápidamente en una leyenda macabra. Se decía que Clara nunca abandonó el colegio. Según los rumores, su espíritu rondaba los pasillos, buscando algo que había perdido, algo que la mantenía atrapada en ese lugar. Los más osados afirmaban haber visto su figura entre las sombras del edificio, y algunos aseguraban escuchar su risa en las noches solitarias, cuando el viento soplaba a través de las grietas de las ventanas rotas. Un grupo de estudiantes de secundaria curiosos y atraídos por la idea de desmentir las historias de fantasmas, decidieron investigar la leyenda por sí mismos. Ellos habían oído las historias durante años, pero nunca se habían atrevido a adentrarse en el viejo colegio después del anochecer. Era una noche sin luna cuando decidieron entrar al colegio. Se colaron por una ventana rota en la parte trasera sin imaginar lo que les aguardaba. La escuela estaba vacía. Los estudiantes ya se habían ido a casa y los pocos profesores que quedaban se retiraron temprano. Llegaron al lugar a última hora y la atmósfera del colegio parecía diferente, más pesada. El viento hacía crujir las ramas de los árboles que rodeaban el edificio y una niebla espesa comenzaba a formarse alrededor de las paredes, como si algo invisible estuviera tomando forma en la oscuridad. El colegio estaba oscuro y callado, con las luces apagadas, salvo las que titilaban de vez en cuando debido a los cables viejos y desgastados. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, mientras la fría humedad le escalaba los huesos. A medida que avanzaban por los corredores, el ambiente se volvía más espeso. Una sensación de incomodidad se apoderó de ellos, pero intentaron ignorarla. Decidieron explorar la planta superior, donde según las leyendas, Clara había sido vista por última vez. Las escaleras crujían bajo sus pies, y la oscuridad era casi palpable. Al llegar a la segunda planta, uno de ellos señaló una puerta entreabierta al final del pasillo. «Ahí está», murmuró, y el grupo se acercó cautelosamente. Cuando empujaron la puerta, un fuerte chorro de aire helado salió de la habitación, como si la propia sala estuviera respirando. Dentro de la habitación, una vieja pizarra cubría la pared. En ella, alguien había escrito con una tiza desgastada, pero las palabras no tenían sentido. Sin embargo, algo les llamó la atención. En la esquina de la pizarra había un dibujo, una muñeca. La muñeca tenía ojos exageradamente grandes, una expresión triste y su cuerpo estaba ligeramente deshecho, como si estuviera roto.
La figura parecía haber sido dibujada apresuradamente, con trazos fuertes y casi desesperados. Aunque no les gustó lo que vieron, uno de los estudiantes se acercó más al dibujo para examinarlo. En ese instante, un escalofrío recorrió su cuerpo, cuando escuchó débilmente un susurro proveniente de la oscuridad. ¿Dónde está mi muñeca? El grupo se quedó paralizado, nadie dijo nada, pero todos sentían que algo estaba mal, algo que no podían comprender. Mientras tanto, recuerda que si te gustan las historias de terror, asegúrate de suscribirte y darle a me gusta para más historias escalofriantes. Intentaron racionalizar la situación pensando que podría ser el viento o algún ruido del edificio. Quisieron continuar explorando, pero cuando intentaron abandonar la habitación, la puerta se cerró de golpe con un estruendoso ruido, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Intentaron abrirla, pero estaba completamente atascada. El pánico comenzó a invadirlos, mientras las luces de sus linternas parpadeaban sin cesar. Un viento gélido comenzó a soplar con fuerza, a pesar de que no había ventanas abiertas. El aire estaba impregnado de un olor podrido, como si la habitación hubiera estado cerrada durante años. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar una suave risa infantil que provenía del fondo del pasillo. Cada vez se hacía más fuerte y más cercana. Desesperados, intentaron escapar, pero los pasillos se alargaban interminablemente. De repente, una figura apareció ante ellos. Una niña con el rostro pálido, ojos grandes y oscuros, y en sus manos una muñeca rota. El grupo intentó gritar, pero no podían. La niña se acercó lentamente, tenía un rostro inexpresivo, como si estuviera atrapada en un mundo paralelo, y agarraba una muñeca entre sus brazos, rota y con los ojos vacíos, que parecía mirarles fijamente, como si los estuviera acusando de algo. La suave risa de Clara que habían escuchado antes se convirtió en una risa estridente y escalofriante, que resonó por todo el edificio. El grupo comenzó a correr, pero los pasillos nunca terminaban. Cada puerta que abrían los llevaba de nuevo con ella. No importaba cuánto corrieran, no podían escapar. La risa de Clara los perseguía retumbando en sus oídos y llenándolos de una desesperación indescriptible. Finalmente, cuando creían que no podrían soportarlo más, la figura desapareció, y el edificio se sumió en un silencio mortal. Los estudiantes, exhaustos y aterrados, lograron finalmente encontrar la salida. Al salir al aire libre, la niebla comenzó a disiparse, y el viento dejó de soplar. Estaban en shock, sin saber si lo que acababan de vivir era real o producto de su imaginación. Al día siguiente, cuando fueron encontrados por los profesores, ninguno de ellos podía recordar con claridad los eventos de la noche. Sin embargo, todos sentían una presencia extraña, una sensación de que algo los observaba. Nadie volvió a hablar de Clara ni del colegio, pero la leyenda perduró en el tiempo. Desde entonces, el colegio fue cerrado oficialmente. Las autoridades decidieron que era demasiado peligroso mantenerlo en pie. Pero la gente del pueblo sabía la verdad. Clara seguía allí, esperando y buscando su muñeca, y cualquiera que se atreviera a entrar después del anochecer sería testigo de lo que sucedió aquella noche, y esa vez es posible que no volviese a salir jamás. En el centro de un pequeño pueblo al norte del país, existe una escuela abandonada, rodeada de árboles viejos. Ningún adulto habla de ella, pero los adolescentes, movidos por la curiosidad y el deseo de aventuras, siempre encuentran motivos para acercarse. Una mañana de septiembre, cuando un grupo de jóvenes ansiosos por aventuras y con una cámara en mano, decidió entrar en la escuela para grabar un vídeo para su canal de YouTube. El lugar tenía fama de estar maldito, y querían captar pruebas de fenómenos paranormales. Ellos eran Pablo, el líder del grupo, Sofía, la más escéptica, Lucas, que siempre llevaba su cámara, Carla, quien había oído rumores sobre desapariciones misteriosas, y Marcos, el que siempre retaba al peligro sin pensarlo dos veces. Ninguno de ellos esperaba el susto que estaba por venir. Llegaron a la escuela poco antes del anochecer. El edificio era de ladrillos oscuros, parecía más intimidante de lo que esperaban.
La fachada estaba cubierta de enredaderas secas, cubriendo las paredes, y aún se podía leer Escuela Infantil en un cartel oxidado. Las ventanas estaban rotas por el paso del tiempo, y el aire de alrededor era más frío de lo normal a pesar de la época del año en la que estaban. Marcos comentó que aquello era perfecto, y sin pensarlo 2 veces, empujó la puerta, que cedió con un chirrido agudo. Dentro, el aire estaba cargado de polvo, y de un silencio que parecía imposible. Las aulas vacías conservaban los pupitres de antaño, como si los estudiantes hubieran desaparecido de repente dejando todo atrás. Encendieron sus linternas y comenzaron a explorar. Lucas sacó la cámara y empezó a filmar cada detalle mientras Pablo narraba en voz baja lo que veían. Al entrar a una de las aulas, encontraron una serie de dibujos infantiles que aún estaban colgados en las paredes. Eran dibujos aparentemente normales de niños y casas, pero en cada uno de ellos había algo raro. Carla se detuvo frente a uno de ellos donde alguien había escrito con tiza: «Nadie te puede salvar». El mensaje parecía bastante nuevo. Al mismo tiempo, Sofía, que siempre se mostraba incrédula, soltó una risa nerviosa y dijo que era evidente que alguien había estado jugando allí. Pero mientras hablaba, un golpe seco resonó desde el fondo del pasillo. Todos se giraron congelados. Lucas giró la cámara hacia el origen del sonido, pero no había nada. Solo el eco del golpe que parecía hacerse más fuerte. Pablo murmuró que podía ser el viento, aunque en sus ojos se veía auténtico terror. Decidieron seguir adelante. Llegaron al salón de actos, un lugar donde las leyendas decían que la actividad paranormal era más intensa. Era un espacio enorme con las sillas amontonadas y presidiendo la sala, el escenario cubierto de cortinas polvorientas. Lucas enfocó su cámara hacia el escenario. De repente, algo captó su atención. A lo lejos, al fondo del escenario, una figura delgada y borrosa se movía entre las cortinas. Era una silueta humana, pero demasiado alta, demasiado delgada. Antes de que pudieran obtener una respuesta, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Marcos decidió enfrentarse al misterio y, pensando que podría tratarse de una broma de alguien que anduviera por allí, subió al escenario y apartó las cortinas, pero detrás de ellas no había nada. Solo un armario viejo cerrado con candado. De repente Carla sintió una mano fría que le tocaba el hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie detrás de ella. Comentó que salieran de allí rápidamente y todos estuvieron de acuerdo. Creyeron que algo o alguien estaba jugando con sus mentes. Justo cuando llegaron a la entrada de la escuela, las puertas que habían dejado entreabiertas se cerraron con fuerza ante sus ojos. Intentaron abrirlas, pero estaban selladas, como si una fuerza invisible las mantuviera bloqueadas. En ese momento, las luces del pasillo se apagaron por completo y no conseguían ver nada. Entonces lo oyeron, un susurro apenas audible que resonaba por las paredes vacías. Decía: «Nadie te puede salvar». Sofía, la más escéptica, hasta ese momento, comenzó a llorar. Marcos golpeaba las puertas con desesperación, pero algo peor estaba por venir. Desde el fondo del pasillo, la misma figura alta y delgada que Lucas había captado antes en la cámara, se acercaba lentamente. No caminaba, se deslizaba sin hacer ruido, pero cada vez estaba más cerca. Pablo gritó que corriesen, y todos se dispersaron en distintas direcciones buscando alguna salida. Pero la escuela parecía un laberinto interminable. Cada puerta que abrían los conducía de nuevo al mismo lugar, como si estuvieran atrapados en un ciclo infinito. Finalmente, el grupo, agotado y aterrorizado, regresó al salón de actos. Las luces de sus linternas parpadearon y finalmente se apagaron, dejándolos sumidos en una oscuridad completa. En ese momento, escucharon el sonido de algo arrastrándose desde el escenario. El viejo armario que habían visto antes se abrió lentamente, revelando una sombra oscura en su interior. Era la misma figura alta y delgada que habían visto antes, pero esta vez parecía más real. Marcos, en un arrebato de desesperación, corrió hacia la puerta
pero antes de que pudiera alcanzarla, fue arrastrado por una fuerza invisible hacia el armario. Sus gritos resonaron en el salón, pero se apagaron de golpe cuando la puerta del armario se cerró de nuevo, esta vez sellada para siempre. Los demás intentaron correr, pero la figura comenzó a moverse hacia ellos, más rápido, como si estuviera cazándolos. La cámara de Lucas cayó al suelo, capturando el último momento antes de que todo se volviera oscuro. Días después, la policía encontró la escuela vacía. Las mochilas y las cámaras fueron halladas en el salón de actos, pero no había rastro de los jóvenes. El último plano que captó la cámara fue el de la puerta del armario en el escenario, abriéndose lentamente, revelando dentro una oscura sombra que sin duda estaba allí esperando a cada uno de ellos. Desde entonces, nadie ha vuelto a entrar en la escuela. Algunos dicen que en las noches, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar los ecos de sus gritos y algo arrastrándose detrás de las puertas. Si alguna vez decides explorar un lugar abandonado, recuerda que hay historias que es mejor no descubrir. Me encantaría que dejarais vuestras historias en los comentarios y en las redes sociales de la descripción. Buenas noches si es que puedes dormir.